Buenas tardes a todos. Con una puntualidad impropia de los argentinos, vamos a empezar 5 y 10. Pero teniendo la oportunidad de escuchar 3 excelentes exposiciones y tratando de no extendernos hasta muy tarde y poder después habilitar tal vez un espacio a las preguntas. Para quienes no me conocen, yo soy Emilio Perini y soy el director general de Archivo General de la Nación, y hoy tengo realmente una enorme alegría de abrir esta mesa, primero porque, como bien sabe Rosendo, desde hace mucho tiempo que nos conocemos, yo pertenezco a los roquistas, a los que defienden a Roca como fundador del Estado Nacional, y el Archivo General de la Nación es el lugar donde quedan depositados los productos documentales, digámoslo así, aunque no sea muy archivístico esta forma de escribirlo, que ese Estado Nacional va generando a través del Poder Ejecutivo, con lo cual esta casa le debe mucho a Roca, y en esta casa hay además no solo un fondo importante de sus documentos, pero hay un fondo fotográfico fabuloso de la colección Whitcomb, un fondo y de Cristiano Junior que estamos restaurando porque son placas de vidrio que estaban sufriendo el ataque bacteriológico de hongos y demás, pero yo he tenido la oportunidad de ver esas fotos y son fotos de familia, ¿no? Y son extraordinarias. Y además de la alegría que me da presentar una jornada dedicada a ubicar históricamente en la dimensión que merece, no exenta de errores, no exenta de equivocaciones, pero el fundador del Estado argentino como tal, además de esta ubicación de la figura de Roca, en la mesa hay 2 queridos amigos, Claudio Chávez, historiador peronista, que el 17 de octubre viene a hablar sobre Roca, y que tiene, de Claudio voy a decir una de las cosas que es un historiador de una lectura inteligentísima y además escribe muy bien, tanto que lo tuvimos acá trabajando un par de años y por razones de edad jubilatoria, que aunque no lo parezca, Claudio los tiene, no pudimos retenerlo el resto de lo que va a ser mi gestión. Pero la verdad que para mí fue un gustazo tenerlo a Claudio cerca. Siempre me gusta trabajar con Claudio por su inteligencia y su mirada, y siempre recuerdo una de las frases más lúcidas que un peronista puede decir sobre las 3 fechas fundacionales del peronismo. Claudio, y corregime si no te cito bien, pero suele decir que el peronismo tiene 3 nacimientos: el 4 de junio del 43, el día que se produce la revolución del GO, el 17 de octubre del 45 y el 24 de febrero del 46. Y que él elige el 24 de febrero del 46 porque es un hombre republicano y demócrata. Y me parece muy interesante la distinción de esas 3 fechas fundacionales, y mucho más interesante, me permito coincidir con él, que la política debe destacar es la del 24 de febrero del 46, que es cuando la actuación de Perón se convierte en una dimensión mucho más democrática. De Rosendo Fraga, ¿qué puedo decir? Nos conocemos hace casi 40 años, una cosa así, una grosería. Lo he reporteado en infinidad de ocasiones, lo leo, lo sigo, lo admiro. Tiene esa tarea didáctica de educar al público argentino a través de sus comentarios, al público argentino, a Longobardi y a Willy Cohen, a mis 2 amigos en Radio Mitre, periódicamente con su análisis político, pero bueno, no requiere mucha presentación. Y finalmente lo voy a conocer a Passaman, del cual me han hablado mucho. Cada uno de ellos se va a dividir el tema. Va a empezar Claudio, ¿no? Arranca con lo que dice acá es exactamente el pensamiento estratégico de Roca. Roca y la Antártida es el tema que va a tocar Passaman, y Rosendo nos va a cerrar con Roca y la historia. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Te agradezco también el espacio del Archivo General de la Nación que das para el debate y para la reflexión. Es bueno y diría casi que es inédito.
Y también le agradezco a Teresa, que es la organizadora y difusora de este ciclo de charlas que se ha venido haciendo a lo largo del año. De modo que, bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Voy a empezar. Yo, en realidad, lo que voy a hacer es un breve recorrido de Roca, de estudiante del Colegio de Concepción del Uruguay a presidente de la Nación. Y no me meto con la presidencia, se lo dejo a Rosendo. Y voy a comenzar la charla con una cita de Francisco, que la enunció en mayo de este año por teleconferencia, cuando un conjunto de jóvenes latinoamericanos le preguntaron a Francisco qué tenían que hacer o qué debían hacer, porque se avecinaban toda una serie de elecciones en América Latina. Entonces él les hizo esta recomendación. Yo sintetizo con textuales palabras de él lo que me pareció que era lo más importante. La patria no comenzó con ustedes. Miren hacia atrás, a las raíces de sus pueblos y de sus familias, si no, se van a caer. Ellas nos envuelven y dan sentido de pertenencia y dirección. Y esta cosa que decía el Papa me parece central, y especialmente en la vida de Roca, porque Roca no aparece en el 80 como un rayo en cielo sereno. Roca tiene toda una tradición política anterior que es necesario de alguna manera recordar y enunciar y enmarcar. A esas palabras de Francisco de la importancia de las raíces, le agrego yo unas palabras de Alberdi que me parece que ubican el cuadro para ir entendiendo dónde estaba Roca parado en el siglo XIX. Y cito a Alberdi porque Alberdi fue un hombre del roquismo. Alberdi decía, no son dos partidos, son dos países. No son los unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografía, no de personas, es local, no política. Con razón, cuando se averigua quiénes son los unitarios y federales y dónde están, nadie los encuentra. Y convienen todos en que estos partidos no existen. Lo que sí existe a la vista de todos es Buenos Aires y las provincias alimentando a Buenos Aires. El esquema de Juan Bautista Alberdi es el esquema que ubica a Roca en un campo de estos dos. Y naturalmente él está, primero porque nació en Tucumán, es provinciano, pero segundo, eso no sería la condición. La condición es que él decidió a lo largo de su vida ponerse del lado de las provincias y ser diría el segundo presidente emblemático representante de las provincias, en tanto y en cuanto el primero fue don Justo José de Urquiza. Y de este punto es donde parte Roca. Quiero yo hablar, se habla poco en el país, se habla mucho de la generación del 37, una generación que en realidad eran un grupo de intelectuales que detrás de ellos no había un poder político decisivo y fuerte. Me interesa mucho más hablar de la generación del Paraná. La generación del Paraná, con una cantidad enorme de intelectuales que yo voy a ir nombrando algunos de ellos, eso sí tenía una fuerza gravitante esencial en la vida de nuestro país. Pues está Urquiza, pues está el poder político de las provincias detrás. Y es muy importante, además de la generación del Paraná, en donde está, donde podemos incorporar naturalmente a Roca, el Colegio de Concepción del Uruguay, porque la creación del Colegio de Concepción del Uruguay por parte de Urquiza tenía eminentemente una razón de orden político. Y yo voy a decirlo con palabras de Urquiza, cuando explica por qué él crea el Colegio de Concepción del Uruguay. Nadie ignora que yo no omito, dice Urquiza, ni omitiré sacrificio alguno por la educación de la juventud del país, teniendo en vista que es el plantel
de donde han de salir los ciudadanos útiles para el servicio público en todos los ramos. Esta es la claridad de Urquiza. Funda el Colegio de Concepción del Uruguay para constituir una élite política, intelectual, capaz de administrar los destinos del país. Esta generación del Paraná, que se constituye en torno a Paraná, la presidencia de Urquiza, y al Colegio de Concepción del Uruguay, es la que luego culminará en la generación del 80. Es decir, de Urquiza a Roca es el camino que recorre casualmente Julio Argentino Roca. La generación del Paraná, para decirles yo algunos de los nombres importantes que rodearon a Urquiza, bueno, Mariano Fragueiro, algunos quizás sean para ustedes conocidos, quizás otros no. Uno, el esencial, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Bernardo de Irigoyen, Miguel Navarro Viola, Lucio Mansilla, Tomás Guido, Tomás de Iriarte, Álvarez de Condarco, todos ellos generales de la Independencia, compañeros de Urquiza y el proyecto de Paraná, enfrentado al proyecto de Buenos Aires liderado por el sector unitario de la provincia de Buenos Aires. Olegario Víctor Andrade, José y Rafael Hernández, Juan Manuel Blanes, el gran pintor que enseñaba en la Escuela de Concepción del Uruguay, un periodista, Francisco Fernández, quizás sea menos conocido, Carlos Guido Hispano, Alejo Peiré. Alejo Peiré es un personaje central. Alejo Peiré participó en la revolución del año 1848 en Francia por el constitucionalismo. Cuando viene el golpe de Estado de Napoleón, él se va de Francia y llega a Uruguay y luego a la República Argentina. En realidad, el constitucionalismo de Urquiza, es decir, la sanción de la Constitución de Urquiza, debe ser entendida a la luz del fenómeno constitucionalista de toda Europa. Es un fenómeno mundial. Así como la Revolución Francesa determinó cambios fundamentales a comienzos del siglo XIX en América Latina y en el mundo, la Revolución de 1848 también es una ola que llega a América y es evidente que esa ola es la que sacudió a la República Argentina y hace que Urquiza inicie el camino de la organización nacional. Sobre el tema de la organización nacional y sobre el tema de en qué lugar está enrolado Roca, se va a enrolar Roca, aunque es muy jovencito, es importante que yo señale dos visiones muy claras frente a la organización nacional, frente a la actitud de Urquiza cuando vence a Rosas en Caseros, que es lo que Urquiza se plantea inmediatamente después de su triunfo. Bueno, Urquiza lo tiene claro, lo que él quiere es la organización nacional. Y hay dos posturas muy claras ahí, porque además son dos grandes intelectuales que debaten en torno a qué hacer, aconsejarle a Urquiza qué es lo que debe hacer. Uno fueron los dos más grandes pensadores que tuvo la República Argentina en el siglo XIX, es Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Ellos dos discuten, estando en Chile, sobre qué hacer, sobre lo que debe o lo que debería hacer Urquiza inmediatamente después que triunfó en Caseros. Sarmiento le dice a Alberdi, la más trivial política aconsejaba dejar a estos, cuando dice estos son todos los gobernadores del interior que venían de la época rosista y que Urquiza, con el ejército grande, que había vencido el más importante ejército, que era el de Buenos Aires, si Urquiza quería, derrocaba a todos los gobernadores. Hacía un Caseros en cada provincia, se llevaba por delante a todos los gobernadores, unificaba el país con gente adicta a él. Bueno, eso Urquiza no lo hace. Lo que hace Urquiza es convocar a los mismos que venían de la época de Rosas a San Nicolás y organizar con ellos la nación. Bueno, esto es lo que le disgusta a Sarmiento, porque le dice, la más trivial política aconsejaba dejar a estos caer por el peso de las circunstancias o notificarles su separación. Le decía Sarmiento a Alberdi, mira, hay que sacarlos. Teníamos poder para eso y mucho más. Había que sacar a esos carcomas del palo, los carcomas del palo son los gobernadores del interior, había que sacar a esos carcomas del palo que están royendo. Alberdi le contesta,
con caudillos, con unitarios, con federales y con cuanto contiene y forma la desgraciada república, se debe proceder a su organización, sin excluir ni aún a los malos, porque también forman parte de la familia. Estas dos diferencias de qué hacer con el país serán lo que marcarán los tiempos políticos desde 1852 hasta la llegada de Roca a la presidencia. Roca, siendo muy joven, participa en la batalla de Cepeda, una batalla que vio a los provincianos y a los porteños enfrentados una vez más en 1859. En 1859, en la batalla de Cepeda, que ganó Urquiza, Roca cayó con 16 años prisionero de las fuerzas porteñas, a pesar de que Urquiza había ganado. Y finalmente Roca también participa en la batalla de Pavón en el año 1861, también del lado de las provincias, por ser un muchacho del Colegio de Concepción del Uruguay, o sea, de la élite que estaba formando Urquiza. Lo que pasó es que en Pavón ganó Buenos Aires, en Pavón ganó Mitre, y en Pavón se desapareció la Confederación, desapareció la capital de Paraná, y bueno, y un poco la generación del Paraná, que se había constituido en torno a Urquiza, se va desarmando y se va desarticulando. Roca tuvo la suerte de tener un buen tío, que fue Marcos Paz, que fue vicepresidente de Mitre. Entonces Roca se salvó. El ejército de la Confederación que lideraba Urquiza desapareció, y lo que quedó en pie es el ejército que tenía Mitre, es decir, el ejército, lo que pasó a ser, en definitiva y a futuro, el Ejército Nacional. En ese ejército Roca ingresa gracias a su tío. Y es acá en donde cierta historiografía degrada o envilece la figura de Roca, porque, bueno, habiendo sido un hombre, un muchachito, de la Confederación, pasa luego a formar parte de la fila del ejército que había vencido a su proyecto político. Bueno, así es la vida, y Roca era un militar profesional que le gustaba lo que estaba haciendo, de modo que siguió su vida adelante en el Ejército Nacional. Participó en la Guerra del Paraguay, es ascendido en la Guerra del Paraguay, tiene una actitud heroica en la batalla de Curupaytí, en donde salva a un compañero metiéndose en el medio del fragote de las balas y del barro. Es decir, y es un muchacho muy joven, Roca. De modo que, digamos, estamos hablando de un tipo que tiene un sistema de ideas vinculado al interior, pero además un hombre de coraje y un hombre de lealtades muy fuertes y muy firmes. Le toca, por supuesto, a Roca, como formar parte del Ejército Nacional, le toca tener enfrentamientos con los caudillos del interior, que antes acompañaban a Urquiza, pero como Urquiza perdió en Pavón, se quedaron sin jefe. Ahora la autoridad nacional es Buenos Aires, entonces, bueno, Buenos Aires con Mitre embiste sobre las provincias y embiste con el Ejército Nacional, y en ese Ejército Nacional está Roca, de modo que a Roca le toca también actuar en este caso, y ahora enfrentando a los sectores que habían estado originariamente con él. Bueno, lo hace, forma parte de este Ejército Nacional. Llegado el año 68 se produce digamos, para mí una de las bisagras más importantes de la historia argentina del siglo XIX y no sé si del XX. Uno de los grandes enemigos que tuvo Urquiza, como yo lo he citado acá, fue Sarmiento. Lo que pasa es que Sarmiento, un hombre de un talento sin igual, una personalidad abrumadora y además con gran voluntad de poder, ha decidido romper con Mitre, porque él es un hombre del mitrismo, ha decidido romper con Mitre y presentarse a la candidatura electoral en el año 1868. Mitre a él no lo quería como presidente, no hay peor astilla que la del mismo palo. De modo que no era el candidato de Mitre, el candidato de Mitre era Rufino de Elizalde. Y Sarmiento le sale al cruce con el apoyo del ejército.
En ese ejército, si bien tiene una graduación menor, Roca, en ese ejército que le da el apoyo a Sarmiento y en los oficiales superiores que le dan el apoyo a Sarmiento, por ejemplo, Arredondo, por ejemplo, Mansilla, en ese grupo de oficiales está Roca, sosteniendo la candidatura de Sarmiento. La candidatura de Sarmiento es un cambio, digamos, copernicano en aquella época. ¿Por qué lo digo? Porque es otro Sarmiento. No es el Sarmiento que decía hay que voltear a los caudillos, hacer un caseros en cada provincia. Es el Sarmiento que al verse enfrentado con Mitre y al no tener un apoyo político muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, decide dar un salto gigantesco que es abrazarse con Urquiza. Concurre a Concepción del Uruguay, se abraza con Urquiza, emite una frase que ha sido histórica: ahora sí me siento presidente de todos los argentinos. Y ahí se cierra una profunda grieta que había sacudido los años anteriores, y en ese camino de apoyar a Sarmiento con el abrazo con Urquiza, ahí también está Roca. El problema es que en Entre Ríos el federalismo duro esto no lo aceptó. Es decir, el federalismo intransigente consideró que el abrazo de Urquiza con Sarmiento era una traición más de las tantas que había cometido Urquiza, sin entender el vuelo político de Urquiza, de que acá había que cerrar heridas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió que lo asesinaron a Urquiza. Y lo asesinaron gente de la provincia de Entre Ríos, enojados con él por el abrazo con Sarmiento. Es decir, siempre, lamentablemente, en la historia de nuestro país, cuando hay algún presidente, algún jefe político que procura cauterizar y cerrar heridas, siempre aparecen a un lado y al otro los intransigentes, los que creen que esos son negociados espurios y no un juego de alta política. Se me va a estar yendo el tiempo. Pero quería, aunque sea, leerles dos posturas frente al crimen de Urquiza. Dos posturas que dejan muy clara esta división nuevamente que se produce. Olegario Víctor Andrade, un hombre del urquicismo, amigo personal de Roca, compañero de la Escuela de Concepción del Uruguay, Olegario Víctor Andrade escribe: protestamos contra el asesinato perpetrado en la persona del gobernador constitucional de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza. Consideramos el movimiento encabezado por Ricardo López Jordán, a quien, si bien él no lo mata, se le atribuye haber usufructuado el crimen, no como una evolución regeneradora para la provincia de Entre Ríos, sino como una conjuración de asesinos. Dice Andrade: reconocemos como un deber en todo entrerriano trabajar por todos los medios a su alcance para que los asesinos del gobernador de Entre Ríos sean sometidos a la acción de los tribunales, etcétera, 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 etcétera. Esta es una de las posiciones frente al crimen de Urquiza. Y lamentablemente, otro gran poeta frente al mismo crimen, José Hernández, le escribe a Ricardo López Jordán: en la lucha en que usted se haya comprometido no hay sino una sola salida, un solo término, una disyuntiva forzosa: o la derrota o un cambio general de la situación de la República. Cualquier opinión contraria a esto será un error político grave. Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal. Y su muerte, 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido, otras tantas veces sacrificado y vendido por él. La reacción del partido debía, por lo tanto, iniciarse por un acto de moral pública, como era el justo castigo del jefe traidor. Opino, pues, que para que no empequeñecer su movimiento debe usted tomar esa reacción, o sea, el crimen, como punto de mira política.
Roca estaba en la otra postura. La trayectoria de Roca, en los pocos minutos que me quedan y que quiero señalarles a ustedes, es que el que derrota a López Jordán en esta actitud que Olegario condena de esta manera, y que naturalmente Sarmiento también, porque Sarmiento había hecho un acuerdo con Urquiza y resulta que le asesinaron el hombre que había hecho un acuerdo con él. Y ya no hace pie Sarmiento en el interior. Entonces Sarmiento manda a intervenir la provincia. Interviene la provincia, López Jordán se resiste a la intervención y el principal responsable militar del Ejército Nacional que derrota a López Jordán es Roca en la batalla de Niembé. La carrera militar de Roca continúa de manera brillante porque cuando Sarmiento deja de ser presidente, en el año 74, la propuesta de Sarmiento es que sea Nicolás Avellaneda. Y cuando gana Nicolás Avellaneda, hay un levantamiento militar del mitrismo. El levantamiento militar y la revolución de 1874 es equiparable a los golpes militares del siglo XIX. Perdón, del siglo XX. El 93 es igual al siglo XIX. Está bien. Es equiparable. Es el intento de impedir que Avellaneda, legalmente elegido en el interior y en las provincias, asuma la presidencia. Se levanta Mitre en la provincia de Buenos Aires y Arredondo en Mendoza. En Buenos Aires Mitre es derrotado. Con 6.000 hombres que él tenía, es derrotado por un pequeño ejército de 800. Y Roca derrota en la batalla de Santa Rosa a Arredondo en Mendoza. Es interesante las dos cartitas que se mandaron. Por eso hablé todo esto antes. Roca le dice a Arredondo, que está refugiado en Santa Rosa, le dice, le aconseja que se rinda, que se entregue. Entonces Arredondo le dice, yo no necesito consejos de un detenido en Cepeda, porque había sido detenido en Cepeda, que yo le conté. Y Roca le dice, y yo no necesito consejos de un subordinado de Oribe. Y digo esto porque Oribe era un general uruguayo que estuvo al servicio de Rosas y que fue el que cometió todo el salvajismo en el interior del país, salvajismo que Avellaneda recordará mucho porque fue el responsable de la muerte de su padre, del degollamiento de su padre. Y finalmente, con la batalla de Santa Rosa, Roca aparece como el joven oficial institucionalista, constitucionalista, defensor de las instituciones, y luego vendrá la campaña del desierto. Omito para otra charla, si alguna vez se da, la construcción del Partido Autonomista Nacional, que fue los restos del partido urquicista que Juárez Elman tejió desde Córdoba para armar una malla política en el interior del país con el afán de poner a Roca como ministro en la futura presidencia. Todavía no pensaban en que Roca podía ser presidente y sucederlo a Avellaneda. Pensaban en una malla y una construcción política, a ver si podían poner a Roca ahí. La campaña del desierto, llevada adelante por Roca, fue decisiva en el destino político de Roca. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.